Dios los bendiga en este precioso tiempo. Hoy estaremos siguiendo la serie de nuestra declaración de fe. En esta hora quiero compartir con ustedes el tema que me tocó, que se llama sanidad divina. En Isaías capítulo 53, versículo 5, ciertamente dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Este es un tema muy interesante. De hecho, da una apertura a todo el Evangelio. Creemos que la sanidad divina, física, mental y espiritual por el poder de Dios y su palabra, y es en base a la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Lo respalda el Salmo 107 y el Salmo y Isaías 53 y Primera de Pedro capítulo 2. Es promesa y privilegio para todos los creyentes. También dice en Mateo capítulo 10 versículo 8. Y se recibe por fe en el Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 4 versículo 10. Nuestro Dios es todopoderoso, es amor, y Él nos acompaña y nos bendice siempre. Dios nos ha dado el mayor milagro que podremos experimentar jamás: la salvación de nuestra alma. También quiere ayudarnos en medio de nuestras luchas y dificultades diarias. Una de las peticiones que le hacemos con más frecuencia es la de sanidad, porque vivimos en cuerpos físicos que padecen enfermedades y dolores. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de sanidad. El poder de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, según Hebreos 13:8, y podemos confiar en que todavía sana. Veamos algunas de las sanidades que menciona la Biblia y fortalezcamos nuestra confianza en el poder sanador de Dios. Sanidades en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel, el libro de Samuel, el capítulo 1, versículo del 1 al 20, Ana no podía tener hijos, algo que la hacía sufrir burlas y tormentos. Un día ella fue al templo y derramó su corazón y sus lágrimas delante de Dios. Le prometió que si Él le concedía un hijo, ella lo entregaría y crecería al servicio de Dios. Dios la escuchó, la sanó de la esterilidad, y con el paso del tiempo ella dio a luz un niño, Samuel, quien llegó a ser un gran líder y profeta del pueblo de Dios. Sanidad en el Nuevo Testamento. El mendigo en el templo. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan iban para el templo a orar una tarde y vieron a un hombre lisiado, o sea, cojo, mendigando a la puerta del templo. Ese hombre mendigaba ahí cada día, y al ver a Pedro y a Juan que se acercaban, les pidió limosna con la esperanza de que le dieran por lo menos algunas monedas. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El ministerio de Jesús. Los evangelios detallan mucho de los milagros que hizo Jesús durante sus 3 años de ministerio, y una buena parte de esos milagros fueron sanidades. Veamos alguna de esas sanidades y aprendamos del ministerio de Jesús. Veremos en este tiempo enfermedades, referencias bíblicas, la petición, qué hizo Jesús y cómo oró, y el resultado. En lepra, Mateo capítulo 8 versículo 1, hay una petición y dice: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús o cómo oró? Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y el resultado fue sanidad al instante. También vemos un paralítico, según Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice, el centurión dijo, Señor, mi siervo está postrado en casa con una parálisis y sufre terriblemente. Y él dijo, sí quiero, queda limpio. Ofreció ir sanando, pero el centurión dijo que confiaba en la autoridad de la palabra de Jesús. Jesús dijo, entonces ve, todo se hará tal como creíste. Y en ese tiempo hubo sanidad la misma hora. Vemos también fiebre, un milagro de una persona que tenía fiebre. En este caso no hubo ninguna petición y se encuentra según Mateo capítulo 8 versículo 14. Dice, Jesús vino a la suegra de Pedro que estaba enferma. No oró, solo tocó y hubo sanidad al instante. También veremos una ceguera según Juan capítulo 9 versículo 1. Tampoco hubo una petición y dice, los discípulos le preguntaron, Jesús, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciendo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó y al volver veía. Vemos también un inválido. Según Juan, capítulo 5, versículo 9, dice, Jesús se fijó en él entre muchos enfermos que estaban en el estanque de Betesda. Jesús le preguntó si quiere ser sano. El enfermo contestó con excusas, pero Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Quedó sano al instante. Otra enfermedad, de sordomudez. Lo trajeron otros ante Jesús y ellos le suplicaron que pusiera la mano sobre el sordomudo, según Marcos capítulo 7. Jesús llevó al enfermo aparte, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua y untó saliva y miró al ciego y suspiró y dijo, ábrete, sanidad al instante. Y por último, varias enfermedades. Según Mateo capítulo 15, dice que las multitudes colocaron a los pies de Jesús todo tipo de enfermos, sordos, mudos, cojos, ciegos y muchos más. No sabemos cómo, pero los sanó a todos. La sanidad fue al instante. Según Mateo capítulo 15 dice que Jesús pasó por ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Podemos ver que Jesús no tenía un patrón específico, una fórmula para sanar. Algunas veces los enfermos le pidieron sanidad, otras veces lo hicieron sus amigos o familiares, pero en alguna ocasión Él decidió sanar sin que se lo pidieran. Lo que sí vemos en Jesús es la certeza de que era el momento adecuado para que llegara la sanidad a esa persona. ¿Cuál es el secreto del ministerio de Jesús? ¿O cuál era el secreto del ministerio de Jesús? Él se mantenía en comunicación con el Padre y seguía su dirección y guía en todo lo que hacía y decía. Aún siendo Dios, decidió someterse a la voluntad del Padre. Según Juan capítulo 15, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente.
¿Cómo orar por los enfermos? El orar por sanidad debe formar parte de nuestra vida como cristianos, pues está dentro de la misma misión que Dios ha encomendado a los que creemos en Él. Dice en Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No haremos estas cosas por nuestras propias fuerzas. Lo haremos en el nombre de Jesús, en humildad y siguiendo su ejemplo, según Filipenses capítulo 2. Vemos que la situación o la forma de orar, todo está en las manos de Jesús. Nada lo hacemos por cuenta propia, o nada debemos hacer por cuenta propia, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Jesús. ¿Qué pasa si Dios nos sana? Esta es una pregunta que se hace muy comúnmente. Esta es una pregunta que cristianos y no cristianos se hacen constantemente. Y muchas veces no hay una respuesta sólida para dar una contestación que pueda venir a satisfacer la necesidad o la pregunta de la persona. Y ahorita vamos a ver un poco por qué no hay sanidad en las personas en algunas ocasiones. Hay veces que hay veces que Dios decide no sanar físicamente a una persona. Cuando esto sucede, hay que reconocer lo siguiente: debemos seguir confiando en el poder y el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Ya Él nos concedió el milagro de la vida eterna, y eso es lo que necesitamos realmente. En realidad nosotros, si nos sana aquí, si no nos sana acá, aunque es una promesa del Señor, nosotros tenemos que estar conformes con que Él decidió regalarnos el privilegio de la vida eterna. Todo creyente y todo cristiano, todo nacido de nuevo, tiene ese privilegio de ser un hijo de Dios y tener la vida eterna como consecuencia. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Lo que le decía, cuando usted viene a Cristo, Dios perdona sus pecados y nos da la vida eterna como un favor inmerecido. No debemos culparnos a nosotros o a la persona enferma. Debemos someternos a la voluntad de Dios, pues hay cosas que no entendemos mientras estemos en nuestros cuerpos humanos. Nosotros no podemos saber por qué una cosa sí sucede y por qué otra cosa no sucede. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios es soberano y hace las cosas como a Él le place. 1 Corintios capítulo 13 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui concebido. Eso quiere decir que nosotros tenemos que sujetarnos, que lo que no sabemos y no tenemos respuesta no debe mermar ni debe menguar mi fe en Dios. Ya sea que yo viva o muera, dijo Pablo, somos del Señor. Ya sea que me dé sanidad o no me dé sanidad, yo sigo creyendo en Él. Finalmente, nuestra vida en este mundo es como un vapor, tan pronto aparece como se desvanece. Lo que a mí me interesa y lo que realmente me importa es permanecer en su camino, en santidad, para un día verlo cara a cara. Y ahí, entonces sí seré sanado de todas mis dolencias, porque la palabra de Dios dice que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Recordar que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Lo que Él más anhela es darnos aquello que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De tal manera que yo tengo que seguir adelante, ya que sea que esté sano o que no esté sano físicamente. Lo que me debe de importar es mi sanidad espiritual. Lo que me debe de importar mi crecimiento espiritual. Lo que me debe de importar es mantenerme en la línea que Él me marca. Pablo llegó a decir que en su cuerpo tenía un aguijón, algo que le llegó a reclamar al Señor
Era algo, nosotros pensamos que era algo de su vista, otros dicen que algo en su cuerpo, en parte de su tronco, de su cuerpo, pero realmente la palabra de Dios no dice nada al respecto. Lo que sí dice es que el Señor le contestó y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y nosotros tenemos que aprender que en medio de cualquier situación tenemos que seguir dependiendo de Dios. Hice un recorrido rápido de esta parte que me tocó a mí compartir con ustedes, que es la sanidad divina, para que podamos entender cómo actúa Dios. Puede usar a los apóstoles, puede usar a los discípulos, puede usar a aquel que cree realmente, porque Dios finalmente es el que hace las cosas. Nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. La mayoría de las veces, o casi todas las veces que yo he podido leer la Biblia y donde me he visto partes de sanidades, lo que yo veo es que cuando el Señor Jesús le acercan o Él llama a alguien para sanidad, nunca yo me he encontrado en las Escrituras, nunca donde diga tu sanidad o tu enfermedad te es quitada. Siempre el Señor Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y eso a mí me lleva a pensar, o a mí me enseña esto, que necesitamos primero el perdón de pecados y como consecuencia viene la sanidad. No te puedes acercar al Señor solamente por sanidad. Tienes que acercarte al Señor con un corazón contrito y humillado para que puedas tú obtener un privilegio o una bendición al respecto. En medio de todo, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, pero según las Escrituras tienes que arrepentirte de tus pecados. Si tú ves en parte de las Escrituras dice: tus pecados te son perdonados, levántate, toma lo que sea, la situación que esté, por la cual se haya acercado la persona. El Señor siempre habla de perdón de pecados. Así es de que, persona que me escuchas, amado que me ves, o como tú quieras tomarlo, es una cosa, pero Dios es específico en lo que dice. Nosotros hemos visto a través de este corto pasaje o este corto tiempo que he estado con ustedes enseñándole o compartiendo el tema de la sanidad divina, que Dios es el que maneja todas las cosas. La soberanía de Dios es incuestionable y Él puede hacer cosas increíbles en su tiempo. Rápidamente quiero compartir con ustedes. Hace algún tiempo, un año aproximadamente, mi esposa fue detectado cáncer terminal en su cuerpo. Es una sierva de Dios. Hace 29 años ella entregó su vida a Cristo. Y fue un golpe terrible, una noticia devastadora. Y le dicen que tiene de 3 veces, le quedan 2 meses de vida. Eso es lo que dice la ciencia. Fue un golpe tremendo. Entonces vamos y nos dice el doctor: tienen que ir a hacerse una resonancia para ver dónde está el cáncer y poder atacarlo. Nosotros obedecimos con nuestro corazón encogido, si se puede decir de esa manera. Llegamos a la casa con los resultados al otro día. Entramos a la casa, mi esposa y yo, y nos abrazamos en media sala. Eran 2 meses de vida que le daban. Mi esposa, 46 años de casado con ella. Parte de mi vida se estaba desplomando también. Nos paramos a media sala, en la cocina, nos abrazamos y empezamos a llorar. El Espíritu Santo viene a mi espíritu y me dice: solamente alábame, solamente exáltame. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios: soy tu siervo, te sirvo, he predicado tu palabra, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Es hasta cierto punto natural. En mi caso, en el caso de nosotros, nos quedamos callados, reservados a la voluntad de Dios, y el Espíritu hablando a mi vida, empecé yo a exaltarlo.
Empecé a decirle: Padre, te amo, eres lo mejor que pudo pasarme en mi vida, eres grande, poderoso, no hay nadie como tú. Y empezó mi alma a derramarse delante de Él. Nunca pedí nada, solamente obedecí lo que Dios me dijo a través del Espíritu Santo. Exáltame, alábame. Por lo regular nosotros pedimos, haz, deshaz y vuelve a deshacer y muchas cosas en la desesperación. Pero cuando la voz hermosa, apacible del Espíritu Santo habla directamente a tu vida, y puedes escuchar y puedes entender y puedes doblegarte a esa voz hermosa y empiezas a exaltar su nombre. Mi esposa, abrazada conmigo, empieza a hacer lo mismo. Nos conectamos, somos en un mismo espíritu. Empezó también a exaltarlo. En tiempo lo hacíamos en lenguas, otro tiempo en el entendimiento. Estábamos llorando, pero estábamos exaltando su precioso nombre. Estuvimos en esa condición, en esa situación como media hora. Ya descansamos, nos deshagamos en Cristo y llevamos los análisis al doctor. Al otro día que fuimos por ellos, los llevamos y el doctor entra a su consultorio, nos recibió, entró, puso las láminas, las transparencias y abría los sobres de los dos en donde detectó él el cáncer y abría el otro donde estaban los resultados del reciente. Y hablaba él entre sí, balbucía palabras, y yo le dije: ¿qué estás diciendo? Dime qué estás diciendo. Es amigo de nosotros. Y me dice: es que no puedo entender esto, Israel. No puedo entender esto. Le digo: ¿qué es lo que no puedes entender? Es que en estos resultados tu esposa tiene 3 meses de vida y en estos resultados no tiene absolutamente nada. No tiene ni siquiera raíz, no tiene ni siquiera un punto donde haya existido algo de cáncer. Y yo le dije: es el Cristo que yo predico, es el Cristo que predicamos. La sanidad vino de un momento a otro, de un instante a otro. Un cáncer que estaba invadido el cuerpo de mi esposa, porque cuando nos dio la noticia dijo: tiene una metástasis, Israel. Y la metástasis es una actitud, una acción del cáncer donde empieza ya a regarse a las diferentes partes del cuerpo. Y me regañó porque mi esposa y yo no habíamos ido para que leyera esas resultados iniciales, y había pasado un mes para nosotros ir con él porque mi esposa tenía cierto temor por algo, y cuando fuimos nos da esa noticia. Pero yo quiero decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquel Dios que sanó por las calles de Galilea, que levantó a personas inválidas, que le dio vista a los ciegos, aún que resucitó muertos, es el mismo que está aquí contigo ahorita. Es el mismo que a través de esta palabra, es el mismo que a través de esta imagen, yo te digo, Dios está ahí contigo. Y la sanidad divina es real. Y lo puede testificar mi esposa con los 2 comprobantes, donde está manifestado el cáncer y donde está manifestado la sanidad definitiva. Yo te digo, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y ya sea que yo viva o muera, soy del Señor. Ya sea que Él me sane o no me sane, yo tengo asegurada una salvación con Él. Por eso yo te invito a que consideres esta palabra. Dios te bendiga. Gracias por escuchar un corto pensamiento, un corto tema, pero muy poderoso en las manos de Dios. Un saludo a todos los que nos vieron y esperamos que haya sido de bendición. Dios los bendiga.